¿Ya, verdad? ¿Ya? Ay, ya. Ya lo escuché. Tic, tic, tic. Lo bueno es que ahora está cerca de la radio. Muy buenas tardes nuevamente en este tu programa Platicando de Lecciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Nuevamente, Javis, bienvenido al programa. Qué bueno que te das el tiempo y que tenemos la improvisación, la disposición de poder estar aquí en la radio. Gracias, Javis, por estar nuevamente. Sí, gracias nuevamente, Salvador. Gracias aquí a toda nuestra enorme gama de radioescuchas, y gracias también a Pedro por invitarnos a este programa. Es una chulada este viejo. Al micrófono, Javi. Sí, es una chulada. Javis, tengo aquí un trabajo que estuve pues investigando y vamos a ver tú qué piensas de esto, que son expectativas de consumo en las gentes. Y esto lo quiero hacer con la finalidad de que la familia se dé cuenta de cómo el lugar en donde puede estar su familia, porque sabemos, Javis, que muchas de las veces en muchos núcleos familiares permiten el consumo de marihuana. ¿Sabes tú de eso, sí, va? Sí, sí. ¿Te has escuchado? Sí. Bueno, yo incluso he llegado a ver personas que la manipulación del hijo es tanta que le dice, bueno, mamá, ¿qué es lo que quieres? ¿Que no me salga de la casa? Bueno, pues tráeme mi droga aquí a la casa y yo aquí me quedo. Y conozco familias que así le hacen. Bueno, ¿y cuánto necesitas? No, pues tráeme tal cantidad de este tipo. Y ahí tienes a la mamá, Javier, o al papá X, yendo al punto, comprándole, exponiéndose, trayéndosela al hijo para que no se salga de casa. Entonces, este trabajo, un poquito de investigación, es para que la familia se dé cuenta en qué punto se encuentra, si es que saben qué droga consume, con qué frecuencia. Bueno, para dar como un pequeño estudio, ¿verdad, Javier? De cómo está la situación. ¿Estamos listos? Listos. Perfecto. Patrones de consumo de sustancias psicoactivas y trastornos asociados. El consumo de drogas tiene diferentes niveles y cada uno puede tener distintos grados de severidad. El primero de ellos, no consumo, la escala más baja. No consumo, que es la abstinencia, comportamiento alejado del consumo de sustancias psicoactivas, no confundir con síndrome de abstinencia, ¿verdad? Sí. Bueno, porque cuando hay un síndrome de abstinencia es porque la persona sí consume, pero en ese momento está sin consumir y con un síntoma de abstinencia, con crisis de abstinencia incluso, ¿no? Consumo experimental, que es así como de entradita, ¿eh? Sí, es de momento nada más, así como para hacer como la curiosidad. Consumo experimental, aquel que se realiza las primeras veces, generalmente por curiosidad, y que puede suspenderse o avanzar hacia el consumo ocasional, no está exento de riesgos.
has conocido personas, una vez, ya tiene muchos años de esto, llegó a un centro de rehabilitación un muchacho mal, ya mal de sus facultades, o bueno, con muchos delirios extremos, y era su primera vez de consumo. Consumo experimental. Y en ese consumo experimental vivió cerca de 20 días de alucinaciones, pero severas, severas, de estar acostado el muchacho, salía corriendo, pensando que había un bosque, porque lo venía siguiendo el ejército y chocaba contra las paredes, pero corriendo a todo, y se daba unos golpazos. Consumo experimental dice aquel que se realiza las primeras veces, generalmente por curiosidad, y que puede suspenderse o avanzar hacia el consumo ocasional. ¿Qué es el consumo ocasional? Hace referencia a baja frecuencia de consumo en ciertos periodos. Su riesgo debe de ser evaluado no por la baja frecuencia, sino por las cantidades, modalidades y condiciones en las que se realiza. Ahí ya empieza entonces, Javier, un trabajo de investigación, ¿no? En donde la familia pueda decir, bueno, es que lo hace cada mes. Ok, cada mes, pero ¿cuánto es lo que se mete? Y es en donde empieza ya a existir un riesgo. Consumo frecuente se refiere a un consumo repetitivo que puede ser semanal, de varias veces a la semana, diario o incluso de varias veces al día. Ya estamos hablando ahí, Javier, que la adicción está formándose, ¿verdad? Sí, no, ya de hecho ya tomó forma, ¿no? El consumo repetitivo ya rebasa lo que puede ser ocasional, ya se hace, inclusive se está nombrando ahí que varias veces al día puede ser repetitivo. Sí. ¿Sí? Entonces, y ya el consumo ya tomó forma, ¿no? Ya hablamos de que la persona ya está en constante intoxicación. Ya no hay, ya inclusive no podemos dejar que pase una cruda, ¿no? Así lo podemos poner. Podría ¿no? ser el ejemplo. Ese podría ser el ejemplo. Y muy válido, ¿verdad? Sí. Permanezco borracho para que no llegue la cruda. Para que no llegue la cruda. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Uso perjudicial, consumo problemático o abuso. Patrón de consumo de sustancias psicoactivas que ocasiona problemas de salud con la familia, la escuela, el trabajo, en la comunidad, con la sociedad o con la ley. Todo consumo por parte de menores de edad de cualquier sustancia psicoactiva que no sea prescrita por un médico es perjudicial. Ya estamos aquí entrando en otra etapa, ¿verdad? En donde ya tengo problemas con todas estas zonas que acabamos de mencionar. En la familia, en el trabajo, en la sociedad o incluso con la ley. Dice, además puede asociarse con diversos estados y trastornos. Empieza ya a haber trastornos en la conducta del paciente, en la conducta del muchacho. ¿Cómo cuáles, Javier? ¿Con qué nos puedes enriquecer esta parte de diversos estados y trastornos? Pues bien, hace un momento mencionabas, ¿no? Del joven precisamente que puede pues resultar, ¿no? Uno de esos trastornos, y esto me queda claro, depende mucho de la sustancia, ¿no? Psicoactiva a la cual esté ingiriendo, y estos van desde pues los delirios auditivos, ¿verdad? El escuchar cosas o toda sustancia psicoactiva, química natural o sintética que afecta al sistema nervioso central, sensibiliza, ¿no? De alguna forma nuestros sentidos, y estos a veces vemos cosas que creemos que no ven los demás, ¿verdad? Y oímos más de lo que oyen otras personas.
Porque bueno, como el oído se agudiza, Se agudizan todos se agudizan los todos los sentidos de una manera exponencial Sí, y llegando esto a alucinaciones, a escuchar como que muy lejos. sí. Sí, ¿verdad? Se agudizan los sentidos, se agudizan, se, se, se llega a inclusive a la paranoia. Sí, Entonces, esos delirios auditivos producen también esa parte en donde sentimos ese delirio de la persecución. sí, delirio de persecución. Se pueden despertar otras conductas de ira, de celos. En el caso peculiar de cuando tú estás consumiendo por alguna razón, si esto está afectando una emoción, ahí es donde pega precisamente más esa fase, ¿no? Del sentido. Vaya, si tú estás inclusive intoxicándote porque crees que tu novia tiene o tiene una persona con la que estás Otra saliendo, relación. otra relación, estás inclusive, ves moros con tranchete, puedes tener esa alucinación cuando ya la intoxicación es abundante al grado de venderte la idea de que efectivamente pues está en una situación que a lo mejor, y es una mentira, ¿sí? Es una alucinación, ¿verdad? De ahí vienen muchas otras más, ¿no? Cuando ya tu situación se ha vuelto crónica y tú eh, llevas varios días consumiendo, a tener pues esos delirios tremendos que se le conocen. Puedes tener fugas geográficas, hay pérdida de conocimiento, pérdida de la identidad. Hablamos de tener muchas posibilidades, demencia, paranoia extrema, vaya, hay esquizofrenia. Ya rasgos de esquizofrenia. Sí, no, Bueno, no. avanzamos, Javis. Esos son algunos de las conductas que podemos encontrar, ¿verdad? Policonsumo. Esta tabla a mí me gustó mucho porque viene muy ejemplificado todo esto. Policonsumo se refiere al uso de dos o más sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en un mismo periodo. Ya cuando revuelvo una con otra, ¿no? Un cóctel de frutas. Un cóctel de frutas. Sobredosis. Ahí podemos llegar, toda aquella persona que consume está en esa escalerita, ¿no? Quiero hacer un paréntesis en el policonsumo. Ajá. Es importante y esto que quede claro. Mire, nosotros tenemos, bueno, la persona que es alcohólica, por ejemplo, cuando tiene una ingesta de alcohol, un grado de toxicidad ha rebasado a lo que puede asumir como o recibir el cuerpo. Normalmente viene una reacción corporal del organismo. A esa se le llama vómito. Es cuando ya el cuerpo no resiste y vomita, ¿verdad? Eso es una reacción corporal automatizada de parte de nuestro organismo, de la maravilla de nuestro organismo. Cuando tú estás ingestado, lo haces con cualquier otra cosa. Un método de defensa del cuerpo. Es un método de defensa del cuerpo. Pero imagínate aquella persona que ya está intoxicada por el alcohol y luego dice, no, pues es que con una rayita de cocaína se me va aliviana. Claro, y esa es la creencia, ¿verdad? O sea, ese es el efecto. Y es que la cocaína inhibe la capacidad del cuerpo, del organismo que tiene para poder hacer ejercer esa función, ¿sí? Como defensa. Por eso, cuando pues ya está uno tomado, bueno, te das ese paso, pero imagínate ahí la cantidad de fuego con fuego, ¿no? ¿Sí? Le quitas la reacción
que tiene el cuerpo para hacer sus funciones y lo apagas con otra sustancia. Que al final de cuentas es otro fuego. Es otro fuego. Es otro fuego. Vamos a nuestro primer corte musical, Javis, y regresamos a tu programa Platicando de Adicciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Ah, Le dejaste pagado. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Dios mío, cerré la... Ay. Te digo, se me... No, ahí estabas, ¿no? ¿Sí? Ya te dejé de seguir, ya no supe. ¿Ya no me sigues? Ay, le cerré aquí a la carpeta aquí. Dios mío. Sí seré, sí seré. Ya estamos aquí, perdón, fue un error técnico. Ya estamos aquí de regreso con ustedes, amigos. O sea, sí empezó a transmitir otra vez. y después se cortó, ¿ah? ya me oí. Javi, pues ahí eres tú. Saludos, Javi, qué bueno que estás viendo el video. Bueno, ¿y esos quiénes son? Seven Nation Army. Audio Beasley. Vámonos. Tipo Morrison, ¿no? ¿No? Bueno, ya estamos de regreso en tu programa Platicando de Adicciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Javis, tengo que hacer como que un recuento, porque un accidente en Facebook, ahí estuvimos con un error de dedo y pues empezamos a transmitir y de repente se cortó la transmisión. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que llevamos, no sin antes recordar que aquí en Comunidad Terapéutica Bautista contamos con métodos únicos y eficaces para recuperar la confianza en tu persona y salir adelante del problema de la adicción. Nuestro teléfono aquí en la comunidad, 340-0815, mi teléfono celular 4433-6834-89. Hablábamos ahorita de diferentes niveles que tiene el consumo de alguna adicción, de alguna sustancia. Dice, no consumo era la abstinencia. Consumo experimental, que es como que por donde empezamos todos y veíamos que es por curiosidad y que bueno, ahí vamos, ¿no? Consumo ocasional, baja frecuencia en consumo de ciertos periodos. Consumo frecuente se refiere a un consumo repetitivo que puede ser semanal o varias veces a la semana, diario incluso varias veces al día. Ya ahí estamos entrando a la formación de la adicción. Y veíamos el uso perjudicial, consumo problemático o abuso, en donde ya el patrón de consumo de sustancias psicoactivas que ocasiona problemas de salud con la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, sociedad o con la ley. Todo consumo por parte de menores de edad de cualquier sustancia psicoactiva que no sea prescrita por un médico es perjudicial. Intoxicación aguda, veíamos que ahí ya podemos tener, dice, condición transitoria tras el consumo de sustancias psicoactivas que altera los niveles de conciencia, la cognición, la percepción, las emociones y el comportamiento. Sí. Es lo que hablábamos antes de que ocurriera el problema técnico, ¿verdad? Sí. Modificación del habla, a ver, camina por aquí por la línea, inclusive de los movimientos, ¿no? Cuando andas intoxicado, son paréntesis. Esto lo hace mucho los agentes de vialidad cuando tienes un consumo en alcohol y te quieren poner inclusive en algunos países
a hacer algunos ejercicios para saber si tú tienes ya una intoxicación ya notable en cuanto a la bebida, ¿no? Que ya se han perdido como los reflejos. Se pierden los reflejos, claro. Se pierde la psicomotricidad del cuerpo. Ya empiezo a hablar de una manera diferente. Te arrastra la Ya, voz. exactamente. No sale bien, ¿verdad, Javis? Es que, Más con un coñaquito, ¿verdad? ay, no me gustaba mucho. No me gustaba mucho, pero bueno. Policonsumo, hablábamos ya, que se refiere al uso de 2 o más sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, en un mismo periodo. Y ponías el ejemplo de cuando estamos ingiriendo bebidas alcohólicas y de repente llega la famosa cocaína, Ah, sí. como para bajar los Para efectos, y es en donde contrarrestar. nos quedamos, ¿verdad? Sí, A un fuego lo quiero apagar con otro fuego. sí. ¿Sí, verdad? Estamos jugando con nuestro inclusive sistema cardiovascular. De una manera muy importante, Sí. porque al final de cuentas el alcohol es un relajante. Ujú. Sí, ¿verdad? Es un relajante y por eso perdemos así como el movimiento que arrastra la voz, en fin, esos detalles. Y la cocaína es para arriba. Así es. Esto, y luego la adrenalina sube, se dispara y los reflejos otra vez se activan, ¿no? Es ese juego que tienes con las drogas, ¿no? Los speed famosos de cocaína con heroína y otras sustancias que puedes tú combinar, que al final de cuentas es un tremendo daño contra nuestro organismo, ¿eh? Es un daño tremendo y severo, ¿no? Qué cantidad de sustancia que le puedes dar, que friega a tu corazón, a tu sistema. Yo nada más me pongo a hacer un viaje de lo que puede suceder, de lo que sucede realmente si pongamos una figura de frecuencia cardiovascular, cómo sube la presión o baja la presión y luego la subes y luego ahora un churro, ahora una cerveza, ahora una pinga, ahora qué te quieres meter, ¿no? O sea, le das para arriba y para abajo y estás jugando Que al final de cuentas, esto como es un problema emocional, lo único que está reflejando es exactamente el estado emocional en el que te encuentras, ¿verdad? A veces muy arriba, a veces muy abajo, y otra vez arriba, y otra vez abajo. Bueno, pues es el juego también del consumo. Es que no hay un equilibrio. Exacto. No hay un equilibrio. Sobredosis es la que acabamos de ver ahorita. No, la sobredosis No, todavía no. vimos el policonsumo. Sobredosis, un episodio de intoxicación aguda, de tal severidad que pone en riesgo la vida y llega a ocasionar la muerte. Aquí con esa sobredosis. Y es lo que comentábamos ahorita, ¿no? La mezcolanza que de repente se realiza, pues trae riesgos tremendos en cuestión de salud o ya poner en riesgo la muerte, ¿no? Sí, ¿no? Si hablamos de alguna sustancia que genere un impulso elevado a tu cardio, ¿no? A tu corazón, ¿sí? Como la cocaína, puede llegar al infarto, ¿sí? A grandes dosis de sustancia, quizás no puedas tener puedes tener una sobredosis de alcohol, puedes tener una intoxicación muy grande de alcohol. Claro. Sí, puedes llegar a Una congestión una congestión alcohólica. alcohólica. Así ¿Verdad? es. Dice que nadie se ha muerto pues por fumar marihuana. No hay pero sí hay sobredosis. Hay pasones por marihuana. Claro. Sí, No, pero por supuesto, claro. O sea, siendo esta una droga que relaja el cuerpo de una manera importante, bueno, pues en una cantidad exagerada de consumo, que a veces decimos una cantidad exagerada de consumo, a veces es poco para Es el un poco. para el Puede adicto, ser un cigarro de marihuana, ¿no? Hay estadísticas sí que demuestran que en el primer consumo una persona puede llegar a o sea, a tener ese problema, ¿no? De
de intoxicación severa, ¿no? Llamen al doctor, ahora sí me estoy muriendo por un cigarro de marihuana o por Claro. una fumada de marihuana, ¿sí? Así es. Y hace rato me llamaba la atención precisamente lo que tú comentabas, Salvador. Los organismos son diferentes y hay cuerpos, hay organismos que no resisten mucho, hay muchos organismos que son resistentes. Hay quienes dicen, yo aguanto mucho chupando. ¿Sí? ¿No te has Sí, tocado claro. esa gente que No, sí, dice, pues órale, sí. hasta cuestitas juega, ¿no? Sí. A ver quién aguanta más, a ver quién a quién tumba a quién, ¿verdad? Ajá. Y esas competencias de a ver quién es más valiente, ¿verdad? Que obviamente pues nada más están demostrando a ver quién es más tonto, traen como resultado muchas consecuencias graves, sobre todo con los jóvenes en las etapas de la secundaria o preparatoria, ¿no? El consumo así de ese tipo por competencia o por competir o por ver o por quedar bien con quién, ¿sí? Trae consigo pues eso, ¿no? La sobredosis en alguna ingesta de alguna sustancia, cuando inclusive a lo mejor y el organismo pues sí, son diferentes, lo llamamos. Hay quienes sí tienen esa resistencia a la bebida, Al consumo, al sí, consumo. claro, sí. Y hay quienes de repente esto puede ser muy perjudicial, de hecho, inclusive pues puede llevar a la muerte, ¿no? De menos una visitadita al hospital, Al hospital. porque se perdió el conocimiento, porque la bebida estaba adulterada. Bueno, si hablamos de bebida, ¿no? Porque Sí. si ya acá están hablando de otra cosa, a ver quién aguanta más, si se Imagínate arrima nada otra más, ¿no? sustancia, ahí sí no podemos decir que nos va a ir barato con la visita al hospital, a lo mejor y ya pasa a un segundo plano. A otro Sí, grado, ¿verdad? De sí, eso. por supuesto. Y ya empezamos ahorita, Javier, con algo, después de examinar hasta dónde puede llegar como las etapas de consumo, dice tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Necesidad de incrementar la cantidad de la droga que se consume para alcanzar los efectos iniciales deseados. Jamás. Va a ser lo mismo, y esto podemos poner el ejemplo con el alcohol, es muy válido. Yo recuerdo, la primera cerveza que me tomé fue con mi primo Gerardo. Me invitó a una reunioncita con sus amigos. Me dice, tómate una cerveza, fue una 2X Lager. Ya dije, bueno, no tengo problemas con decir la marca. Pero bueno, esa fue la primera cerveza. No me terminé la cerveza, ¿sabes? Cuando yo estaba vomitando. Fue una vomitadera la que hice con esa cerveza nada más. Pregúntame al final cuántas de esas me podía tomar, que esa en especial ya me sabía como agua. Ya era como agüita de limón tomar de ese tipo de cerveza. Ya buscaba yo las oscuras, las negras, porque son más completas, ¿verdad? De Una cuerpo, bohemia, una negra modelo, la crema de la cerveza. ya te aventaste el comercial. Entonces, y ahí sí había problema. ¿Así? Sí. Pero aquí nos está hablando de la tolerancia. Para yo buscar el efecto inicial que tuve aquella ocasión, tenía que incrementar mi consumo para poder llegar a sentirme relajado, Sí, animado, alegre. ¿Sí, verdad? Y entonces esa es la tolerancia. Y nunca la vas a encontrar, no vas a volver a tomar ni a tener esa misma sensación que pasó la primera vez. Es quienes intentan buscar nuevamente ese momento. Llegar, ¿verdad? Otra vez. No lo puedes volver a tomar, ya no lo tomas. Y inclusive vas a poder sí incrementar, sí, porque es verdad, incrementas la cantidad de dosis, de sustancia, lo que te vas a meter. Si ya pusiste una rayita, pones 2. Si ya tomaste una cuba, llegas y pides el tequila doble. Ya llegas y que para agarrar valor ya entras de lleno y pidas la primera, ¿no? Así, para agarrar, sí, para entrar en calor. Así ¿Verdad? Para entrar en calor vamos a pasar así, pero realmente no vamos a adquirir nuevamente esa primera experiencia, eso ya no lo volvemos a adquirir. No, ¿verdad? Ya no. Miren,
no vamos a la mitad y mi amigo Pedro ya nos manda otra vez a corte. No sé qué le pasa a Pedro, pero bueno. Ya. Vamos a nuestro segundo corte musical y Adelante. regresamos a este tu programa. Platiquemos de Adicciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Ay, ¿quién me marcó? Platiquemos de Adicciones con Salvador Bautista. Me marcan y luego no me contestan. Listo. Ya estamos de regreso, Javis, en este programa, platicando de Adicciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Recordar que en Comunidad Terapéutica Bautista vas a encontrar un trato amable, digno, con el cual se pueda crear ese ambiente propicio para la rehabilitación, con excelentes instalaciones, un trato humano personalizado. Nuestro teléfono aquí en la comunidad 340-0815 y nuestro teléfono celular 4433-683489. Una forma diferente de vivir. Una forma diferente de vivir. Perfecto, Javis. Síndrome de dependencia. Y aquí ya me marca cómo la adicción ya está formada. Grupo de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos, donde destacan como principales características la dificultad que tiene la persona para controlar su consumo. Es decir, cuando inicia el consumo no puede parar, como cuando lo veíamos al inicio, ¿verdad? Que era eventual. La periodicidad, la prioridad que adquiere el uso de las sustancias sobre otras conductas y el deseo intenso de consumir la sustancia a pesar de saber que le hace daño y del impacto que pueda tener en las actividades diarias que no son compatibles con el consumo. O sea, toma forma completamente la adicción y, como dice una de las cartas, vivo para consumir y consumo para vivir. ¿Ah? Y entonces no tomo en cuenta y la familia es donde empieza a decir, bueno, ¿qué le pasa? No hay familia. ¿Qué le pasa? El trabajo no vino. ¿Qué hay? Tampoco. El aseo personal Sí. no existe, se está convirtiendo. Se deteriora por completo la higiene personal, el aspecto físico, la apariencia. No hay un objetivo de poder tener una autoestima hacia tu persona. Se pierde todos esos valores característicos de responsabilidad, de
también de la pues de la amabilidad, de lo que son las tareas en el hogar, La cortesía. Sí. No, es un completo desorden. Tocabas una parte muy importante, lo cognitivo-conductual. Lo cognitivo-conductual es tu pensamiento cambia completamente. Estamos hablando de que el adicto ahora piensa continuamente en la sustancia. Todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Todo el día. Todo el tiempo él está pensando de qué manera y cómo va a consumir. Si es que no lo tiene, cómo va a conseguir para consumir. Y si se está drogando, es la mejor manera de evitar que alguien lo moleste, que no se dé cuenta nadie. Todo gira en torno al consumo, Salvador. Todo. Su comportamiento, lo conductual es en torno al consumo. Todo su comportamiento es... Todo va dirigido Sí, a cómo ¿no voy has a visto consumir. cómo camina una persona que consume? Inclusive cuando está intoxicada o cuando va por algún... Sí, por la dosis. Sí, se le ve la apresuración hacia La hacia desesperación, la ¿no? desesperación, es la Sí, ansiedad, sí. pero sí bien claro, la persona que dice, mira, o va por por la sustancia, O ya la trae ya la trae. y le urge llegar Llegar. al lugar de consumo, Sí. al punto de consumo. Ya ¿no? no hay una ansiedad, es una desesperación por el consumo, ¿no? Todo el tiempo, y es una tarea tan desgastante todo el tiempo, el consumir, acabarte la sustancia y el ver a dónde voy y consigo para seguir consumiendo. Una vez me platicaba una persona de allá de Guadalajara, fíjate, y lo voy a poner como paréntesis, que él, allá pues las tapas de los registros de las calles de la ciudad de Guadalajara son de un fierro vaciado muy especial. Las tapas esas pesan alrededor de 50 kilos. 50 kilos, ok. Entonces, se estaban robando las tapas de la ciudad de Guadalajara, Salvador. No son como las que aquí tenemos nosotros, que son de cemento. No, No, allá son de metal, son de fierro vaciado. completamente. Sí. Okay. Pues estaban robando las tapas en varios puntos de la ciudad y entonces había gente que solamente en algunos lugares podías venderlas, como estos que compran los Sí, el aluminio, el el hierro, el cartón. Dicen, no hombre, eran kilómetros, ¿sí? Para atravesar la ciudad con mi tapa cargada, ¿sí? Para llegar a venderla para una micha de una piedra, la cual tardaba otros tantos kilómetros de regreso a pie para venir y consumir y fumarme la piedra en un nada, Sí, nada. para después decir, ya necesito otra tapa. Sí, atravesar la ciudad con una tapa de 50 kilos y luego ir y venir y andar buscando otra tapa. Esa era su vida. ¿Sí? Y así se va. Y así se va, ¿no? O sea, esa es una de las historias, ¿no? De cuántas miles, ¿no? Sí. De cuántas miles podemos escuchar. Sí. Pero te atrapa porque te roba toda la oportunidad de la voluntad, ¿no? Te despoja de la voluntad para resistir a sus demás. Totalmente, ¿no? No hay... Es como si fueras tú y te dijera tu mujer, vete a comprar leche para el niño y en el camino vas con el dinero para la leche y vas pacha o leche. Híjole. Leche. Sí. Y llegas a la tienda y... Pacha. Sí, Pacha. Claro. Esta es mi vida. Se acabó la leche. Ya. Se acabó la leche, mi amor. Sí. No hubo leche. No puedo resistir. Síndrome, Sí. ese es el síndrome de dependencia. Después, síndrome de abstinencia o supresión. Conjunto de síntomas de gravedad variable
que se presentan tras abandonar de forma parcial o absoluta el consumo de la sustancia. Es parar de consumir. Sí. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en ese momento? Vamos a tener variables en este cortón, ¿verdad? Sí, sí, viene la pérdida del apetito, mucho sueño, quizás mucho dolor de cuerpo, Claro. viene el sudoración, viene acompañado de diarrea, ansiedades, diarreas. ¿sí? Viene también vómito, puede ser dolores de tipo, todo te duele. La espalda duele La espalda. muchísimo. Todo se centra mucho en la columna. Así es un desgaste tremendo, ¿no? Eso es como la entrada del sistema nervioso central de la base de la columna vertebral. Y sobre todo en las sustancias como la heroína y otras, ahí pega mucho, ¿eh? La metanfetamina también, ahí es donde pega. Bueno, síndrome, aquí estamos hablando de síndrome de abstinencia o de supresión, y después tenemos otro síndrome de abstinencia con delirio. Condición en la que el síndrome de abstinencia se complica con el delirio. El delirium tremens es un estado de corta duración que se caracteriza por ser un periodo de confusión acompañado de trastornos somáticos que ocasionalmente ponen en peligro la vida. Por lo general, es una consecuencia de un retiro absoluto o relativo del alcohol en los usuarios severamente dependientes. Estamos hablando objetivamente del alcohol. Ese sí, del alcohol. Sí, ¿verdad? Ese sí. Ahí ese es exclusivo del alcohol. Ahí ya, si hablamos de otras sustancias, podríamos encapsular ahí más bien que esté en el avión o que haya quedado en un estado psicótico ya muy peculiar por la sustancia que adquirió. Pero el delirio extremo, ese viene del alcohol. Del alcohol. Cuando el cuerpo empieza, ¿qué será, Javier? Empieza a reclamar el alcohol y empieza a tener como cambio químico y la deshidratación tan profunda que tenemos y nos causan ese tipo de delirios. Es locura, es locura. La cantidad ya se ha vuelto tan crónica en ese aspecto que el organismo, ¿sí?, manifiesta locura. Y esto es una reacción química, como tú lo acabas de comentar, que luego te hace pues ver cosas increíbles, ¿no? Es locura, es locura el que vive una situación de este tipo, inclusive llega a no recordar lo que está viviendo. A no recordar, no lo recuerdan, No. ¿verdad? Porque ya cuando como que regresan, Sí, ¿no? dicen, oye, ¿te acuerdas que está? Pero bien dolido, muy desgastado, porque Claro. es un desgaste, no pueden parar de caminar, de obsesionarse, de perseguir, ven cosas en las paredes, en el techo, en su cuerpo, se tratan de sacar cosas que no existen, que les caminan, que tienen adentro, se lastiman. Es una cosa, es locura. Es cosa. Así está ese delirio de abstinencia con delirio. Síndrome de abstinencia con delirio. Síndrome amnésico. Síndrome asociado a un delirio notable y persistente de la memoria para hechos recientes y de la capacidad de aprendizaje. En algunas ocasiones se afecta la memoria a largo plazo, pero se conserva el estado de alerta y otras funciones cognitivas. Aquí entramos en esto que se llaman lagunas mentales, ¿verdad? Así es. Ahí ya habíamos hecho algún comentario, ya cuando el consumo excedió y ya es de esa manera a fase crónica. En la tabla de alcoholomanía, Sí. por ahí lo menciona, ¿no? Y hacen una fase de ellas, hacen mención de eso. Ya el
alcohólico llega a tener esa parte, esa fase en donde se perdió, ¿no? Se perdió completamente. Y no sabe, no recuerda absolutamente nada. ¿Qué hiciste? Oye, ¿no te acuerdas qué hiciste el día de ayer? Y con los vecinos. Y resulta que... Y que saliste encuerado. Y que tiraste. Sí, y que rompiste. Y que gritaste. Y que golpeaste. No me acuerdo. No hay. Entonces, ahí vemos ese trastorno, ¿verdad? Y lo estamos dando como a conocer a la familia para que sepan qué es lo que está viviendo a lo mejor y que esa falta de información, pues no sabe qué hacer. Vamos a nuestro último corte musical y regresamos a este tu programa Platicando de Lecciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Estoy fuera del programa y nada. Y empiezo el programa y tan. Sí, mensajes. nos salimos, ¿verdad? Nos salimos un momento. Vamos a saludar. Vamos a saludar a todos los que nos están viendo por Facebook, que les agradecemos. Larisa Mena, qué gusto saludarte, señorita Larisa, arriba en América, ya sabes. José Gonzalo, saludos hasta Irapuato. Rafael Alegre, padrinazo, saludos, dice la licenciada Vanessa Muñiz. Ah, soy Brian, es Brian. A ver, ¿a qué horas vas a llegar, chamaco de porra, Alberto también, saludos hasta Cueneo. Licenciada Batres, un fuerte abrazote. Vicente Omar, ¿qué onda contigo, pastor? ¿Cuándo nos vamos a hacer otro retirito? Gerardo Elizarrareas, Nati Briseño, tía. Juanito, estoy esperando mi lenteja todavía, Pelona, aquí estás al lado, ¿por qué no vienes al programa? Karina Baena, David Varela, sobrino. Bueno, pues aquí estamos en tu programa Platicando de Lecciones con Salvador Bautista. Saludos, soy Brian, acá también dice saludos, le contesta mi buen Javi. Sí, también a mí. $46. Lo tengo adelantado esta reloj. Yo estaba queriendo terminar el programa. Pues ya estamos de regreso en este tu programa Platicando de Lecciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. ¿Cuál es el objetivo de esto, Javier? Que la familia tenga la información necesaria, ¿no? ¿Cuántas veces el alcohol es permitido en casa, como socialmente se hace, ¿no? De una fiestecita, pero vemos que ya el hijo ya no nada más espera la fiesta, sino también ya constantemente en el trabajo, a la hora de la comida, ponemos el pretexto, es que para dormir necesito tomarme unas copas o unas cervezas. Y ya se empieza a volver recurrente y la familia va perdiendo como terreno, Javis. Va perdiendo terreno y la adicción va ganando terreno. Bueno, hay que tomar medidas preventivas. En Comunidad Terapéutica Bautista contamos con métodos, te recuerdo que contamos con métodos eficaces para que puedas recuperar la confianza en tu persona o en la de tu ser querido. Nuestro teléfono en la comunidad es 340-0815 y teléfono celular 4433-683489. Digo, hasta como para una asesoría, ¿no, Javi? Claro. Hasta para una asesoría, la familia, prevención, exactamente. Oiga, ¿qué puedo hacer? Estoy empezando a detectar conductas de las que hablaron en el programa. Estoy empezando a detectar conductas en mi esposo, en mi hijo X. Claro, tenemos también la formación de terapeutas con la capacidad como para poder tener una cita subsecuente. No necesariamente tiene que tener, hay que prevenir, esto es de prevención. Exactamente, esto es de prevención. En la cultura latinoamericana la prevención no se nos da mucho, ¿verdad? Sí. No se nos da mucho. Bueno, este es el carácter de este programa, prevención. Que la familia tenga la información suficiente, porque nos están invitando nuevamente, Javis. Ahora me vas a acompañar tú.
Sí. a dar otra charla a este grupo de familias que se reúnen en una iglesia, un salón grande, y dicen, es que de todo lo que nos está diciendo no sabemos nada. Claro, la falta de información hace que el chamaco empiece a hundirse en la adicción y la familia ni en cuenta, ni en cuenta, hasta que está bien formada la adicción. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues había un montón de medidas de prevención, focos de alerta que se iban prendiendo, pero la falta de información pues hacía que pasaran por alto esos avisos, porque siempre que empieza un consumo hay detonantes, Sí. hay avisos, hay gritos en silencio que está diciendo, me pasa algo, Sí. estoy haciendo algo indebido sin decirlo, pero lo está gritando en silencio, ¿no? Cuando la familia no sabe, no los puede detectar, pues la adicción empieza a formarse. Observa a tu hijo, obsérvalo. Una mirada dice más que 1000 palabras. Hay gritos en silencio. Inclusive yo publiqué una foto de un joven adicto de Unidos por la Paz, Sí. en lucha contra las adicciones, en donde él está precisamente y dice lucha, hay gritos en silencio, hay caras y rostros que gritamos en silencio. ¿Sí? Somos así como que, Hay ayúdame, problemas, sí, ayúdame, hay problemas. pero no quiero decirte, pero ayúdame. Sí. ¡Ay! La desesperación que vive la persona que está empezando a consumir es grande. Es grande y tenemos que tener esa sensibilidad para poder detectar y que esto sea tomado a tiempo, una medida a tiempo, ¿sabes? Sí, oportuna. Oportuna, Sí, exactamente. Y por eso, pues qué bueno, aquí en Comunidad Terapéutica Bautista, pues tenemos esa oportunidad de poderle servir y atender con mucho gusto. Vimos lo que es el síndrome amnésico. Vamos a terminar con estos dos, trastorno psicótico y trastorno psicótico residual de comienzo tardío. Trastorno psicótico, Javis. Grupo de fenómenos psicóticos que ocurren durante o inmediatamente después del uso de sustancias psicoactivas. Se caracteriza por alucinaciones vívidas, generalmente auditivas, pero a menudo percibidas por más de un sentido. Identificaciones erróneas, ideas delirantes o de referencia, con frecuencia persecutorias o de naturaleza paranoide, alteraciones psicomotrices y un estado afectivo anormal. De repente llega el chamaco, viene con consumo y dice aquí un estado afectivo anormal. Diferente completamente. De repente tu hijo no es tan afectivo y de repente llega y mamá, es que te quiero tanto. ¿Qué está pasando? Sí, ¿verdad? El opuesto también. O viceversa. Demasiado eufórico, demasiado. No hay un equilibrio en cuanto a sus emociones. Podemos encontrar aquella persona que ha tomado y de repente empieza a llorar sin control y no sabes por qué. No has visto No hubo una consecuencia, un evento. ¿Sí? No hubo un evento que disparara ese llanto. Y de repente, así como dices, de la nada, Se sienta llorando y ya está. Tía, ya por favor no tomes tú. Siempre que tomas te pones chillona. Estamos ya en una situación en esa fase. Es alarma. Esos son, mira, ya inclusive no podemos decirlo como alarma, ya estamos hablando de una situación ya muy de riesgo. de riesgo alto, Salvador. Sí, Ya no dices tú, oye, ¿tendrá problemas? No, ya son estamos seguros, evidentes. ¿no? Ya estamos Son seguros. evidentes. Porque a lo mejor en el consumo experimental, en el consumo ocasional, en el consumo frecuente, Sí. a lo mejor ahí sí, a ver, ¿qué está pasando, no? No. Pero ya con estos trastornos que estamos hablando ahorita, oye, no, ya. Sí. O tomamos cartas O se en te el orinan de asunto, repente. o tomamos cartas en el asunto, o algo va a pasar grave, ¿no? Algo va a pasar grave. Y la familia muchas de las veces, ¿sabes qué pasa?
que hay algo que a mí me llama mucho la atención, Sí, Javier, creo que la familia no sabe que esto es una enfermedad, caray. Como ellos no la tienen, No. dicen, bueno, es que escuchaba una persona que decía, bueno, pues deja de tomar y se acabó. ¡Ay, sí, mira qué chulo! O sea, qué fácil. Deja de drogarte y se acabó. Si estás viendo que te causa problemas, deja de hacerlo y se acabó. No, no es así. No es así. No es así de sencillo. No basta con la voluntad. No basta con el deseo. No basta con las ganas. Se necesita una ayuda profesional. Con gente que esté preparada, Javier. Con personas que entiendan el problema, que hayan vivido, que hayan salido, que estén. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Sí, mucho, muy claramente. Y para que No, la familia también entienda esta parte, ¿no? Sí, podrás dejar también inclusive de beber, puedes dejar por algún tiempo de drogarte, puedes tener ligeros periodos también de abstinencia, pero sin duda es muy pocas las estadísticas nos demuestran que son muy pocos las personas que pueden llegar a no consumir por sí solos. Esto es una enfermedad, como tú lo acabas de decir, y nos deja muy claro que sí se requiere de una ayuda profesional. Aquí la importancia es no solamente el problema del consumo, sino el qué está pasando con tu vida, ¿no? La conducta autodestructiva, ¿de dónde viene? ¿Por qué el consumo? ¿De dónde nace? ¿Y de dónde nace? O sea, dejo de consumir, pero sigo con una conducta mal. ¿Por qué? De ahí es el trabajo profesional. De ahí, porque quien te puede prometer, dice, bueno, te quedas en abstinencia, te encierran en un centro de autoayuda en donde estás en contención, donde obviamente no vas a consumir, pero pues es un periodo nada más de abstinencia. Es una pausita, ¿no? Es una pausa. Es una pausa para que cuando salga le pongamos sí, play. le volvamos a seguir y al cabo y otra vez. Y no hubo trabajo no hubo en eso que hablábamos ahorita, lo cognitivo, no conductual. No hay cambios ahí. No hay cambio. Entonces, ¿qué esperanzas puedo tener? Sí, ¿verdad? No, el pronóstico de ese tipo de rehabilitaciones, pues no te deja algo que diga, bueno, ¿y qué me garantiza? ¿No? Que tiene mucho que ver también la importancia que tenga el que la persona quiera, decida. ¿Sí? Es muy importante. Sí, claro. El mismo programa nos dice que cuando una persona decide entrar a un proceso de rehabilitación, dice la literatura que lleva el 50% de avance. Óyeme, ¿no? Sí. oye, Sí. por dar ese primer paso, tengo el 50% de avance. Oye, déjame ver qué pasa, ¿no? Sí, pero hay que poner algo en claro. La mayoría de las personas adictas, la primer sintomatología del adicto es la negación. Sí, y defiende a capa y espada, ¿eh? No, yo no me voy a encerrar. Es más, yo puedo dejar de drogar. ¿Sí? Así es. Cuando yo lo decida. Es cuando yo quiera, no cuando tú. Y vas a ver que lo voy a Y hacer. lo voy a lograr. Y pasan 2, 3 meses y Sí, sigue. Oye, no, ¿qué y pasó? se- Bueno, y es se- que todavía no quiero. Sí, se complica la situación. Sí, y ya. empiezan los problemas, Sí, ¿verdad? se sale de control, ya es un problema más serio. Trastorno psicótico residual de comienzo tardío. Trastorno en el cual el alcohol u otras sustancias psicoactivas inducen cambios en la cognición, las emociones, la personalidad o el comportamiento, más allá del periodo durante el cual pueda asumirse razonablemente que es un efecto directo relacionado con la presencia de estas sustancias. O sea, que ya me empieza a causar daños a largo plazo, ¿no? Ya dejé de consumir hace 3 días y sigo con este tipo de trastornos auditivos, visuales. Ya empieza a tener un deterioro químico mi cerebro de tal grado que empiezo con conductas anormales aún sin consumir. Aún sin consumir, Salvador. Ah. Esto sí, ya hay un daño, ¿sí? Y esto, en el trabajo cognitivo-conductual nosotros trabajamos mucho eso. Así es. Trabajamos mucho precisamente para poder volver a tener un equilibrio, y un equilibrio con los principios y los valores,
¿sí? Las herramientas que perdemos en algún momento por falta de la práctica, ¿sí? Las retomamos en comunidad terapéutica. Así es, Javis. Pocas como estas que terminamos el tema, ¿eh? Felicidades, terminamos el tema. Espero les haya servido. Nos vemos el próximo sábado a las 12 en tu programa Platicando Adicciones con Salvador Bautista, donde juntos reconstruimos vidas. Gracias. Platiquemos, no platicando. Es platiquemos, ya me regañaron.